Bueno, entonces, arrancamos después del inconveniente. Ahora sí. Bueno, esto les decía, que se armó un grupo re lindo, que empezamos la certificación esta semana, que están a full con los ejercicios y con las diferentes actividades del primer módulo. Así que, bien, es- empezando a transitar este camino que tiene que ver con la certificación internacional. Así que, bueno, quería también darles la bienvenida en este vivo y bueno, estamos súper contentos con el grupo que se armó. Hola chicas. Bien, entonces arrancamos, esperemos que no nos vuelva a pasar lo de recién. La idea del vivo de hoy tenía que ver con los objetivos relacionados con emprender. Vane en el post anterior de la semana pasada había planteado el objetivo de, bueno, emprender un negocio o, bueno, puede ser que vos quieras emprender esto, un negocio, una actividad paralela, que quieras emprender tu vida, que te des cuenta de que, bueno, que hay que empezar desde otro lugar, otra perspectiva. Entonces son objetivos que tienen que ver con emprender. Acordate lo que te digo siempre, que es que cuando nosotros planteamos nuestro objetivo, es muy importante que vos empieces como a percibir o a tener conciencia de cómo te sentís en el momento de plantear el objetivo. Si vos te sentís, digamos, como bien y que vas para adelante y que eso funciona, que te parece que puede funcionar, entonces es como que la energía está medianamente canalizada. Ahora, cuando vos planteas tu objetivo y empezás a notar que te retrotraes o que empezás a tener dudas, entonces empieza a producirse lo que tiene que ver con una vibración distorsionada, digamos que no sabemos para dónde vamos, es decir, pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Y entonces es muy difícil que, como te cuento siempre, que aunque parece una metáfora media loca, es muy difícil que el universo indexe lo que vos estás queriendo lograr porque no está claro, ¿no? Es como que vos digamos, conscientemente decís, bueno, sí, quiero lograr esto, pero después sentís otra cosa y después haces otra. Acordate que el recorrido que hace el pensamiento, por lo general, tiene que ver con esto. Nosotros tenemos un pensamiento, el pensamiento genera una sensación, esa emoción provoca una reacción y esa reacción se ve en el cuerpo. Es decir, que lo que pensás vibra por último. Si lo que vos estás pensando, estás vibrando. Entonces, eso por último, digamos, esa unión de esas tres cuestiones, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, es lo que termina dando cuenta de si se cumplen o no nuestros objetivos. Por eso es tan importante cuando yo te digo, bueno, alinearnos para poder plantear los objetivos, tiene que ver con esto, con que nosotros podamos tener bien en cuenta esa primera conciencia. Después también es muy importante que empecemos a, digamos, para alinearnos o para empezar a tener un poco de perspectiva en relación a esto, decir, bueno, como te digo siempre, bueno, Gaby, vos decís, pero ¿cómo lo hacemos? Una de las cuestiones es empezar a tomar esto que te decía recién, conciencia sobre cómo nos sentimos y en el caso de que no lo podamos percibir, de inmediato, podemos empezar a meditar o a hacer actividades que tienen que ver con lo introspectivo para empezar a callar la mente y empezar a ver más claramente qué es lo que realmente sentimos. Una de las cosas también más importantes, fíjate que yo te dejé un desafío de medita un minuto, no es tampoco que te propongo una meditación de 45 minutos, es un minuto todos los días en donde vos decidís, porque esta es una decisión, esto es lo que te digo siempre de empoderarte. Vos estás decidiendo tomar el control de tu presente por un minuto, en donde empezás como a callar la mente, a bajar el ruido y a empezar a conectarte con eso que realmente vos querés y con eso que realmente por ahí no estás pudiendo lograr por un bloqueo o por algo que vos no estás pudiendo terminar de materializar, digamos. Porque por último es eso, los pensamientos son, digamos, abstracciones que nosotros después materializamos.
esto que yo te decía, o que te cuento siempre, que la experiencia así como la vemos, digamos, no existe, y que empieza a existir cuando nosotros lo nominamos, la empezamos a nominar, entonces es como una onda de energía que cuando nosotros le ponemos nombre, la empezamos a materializar. Esa materialización, ese pensamiento es el circuito que te decía antes, que termina provocando una reacción. Y eso es lo que vamos haciendo. Ahora, cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta cómo es ese circuito y podemos empezar a callar, digamos, este ronroneo de todo el día, ¿no? Que podemos empezar a callar un poco y a percibir realmente cómo nos sentimos y a ver cómo podemos plantear nuestros objetivos de tal manera que estén encausados con nuestro propósito, con lo que queremos y con lo que por último queremos alcanzar. Cuando nosotros planteamos los objetivos o planteamos el objetivo, en este caso, por ejemplo, Vanessa decía, bueno, quiero emprender mi negocio, mi propio negocio. Acordate que para que se transforme en un objetivo tiene que ser concreto, tiene que ser viable. Y lo más importante es que tiene que tener la respuesta del para qué, no del por qué, porque generalmente cuando nosotros planteamos los objetivos, siempre la respuesta tiene que ver con el por qué, ¿no? No con el para qué realmente yo me estoy proponiendo este objetivo. Cuando nos vamos al para qué, empiezan a aparecer determinadas sensaciones o emociones con las que nos enfrentamos y que tal vez las reprimimos o nos dan miedo o tenemos miedo al miedo y nos cuesta reconocerlo. Entonces cuando nosotros empezamos a empoderar, esto que yo te digo empoderarte, que tiene que ver con tomar conciencia del presente, estar presentes en el presente, tiene que ver con esto, con aceptar lo que está pasando, cómo está pasando en relación al objetivo que te estás planteando y en perspectiva al para qué. Cuando vos al objetivo le empezás a trabajar los para qué, te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas que ya están sucediendo en tu vida que podrían potenciarte en relación a ese objetivo y empieza a tener como tanto peso ese objetivo que vos te estás planteando. Entonces es súper importante cuando vos te planteas el objetivo esto, ver cómo te sentís, sobre todo para las chicas que se fueron uniendo recién. Cuando nosotros planteamos el objetivo tiene que ver con cómo nos sentimos. Sí, vemos que esto es un checklist súper sencillo. Si vos ves que te sentís bien y que vas para adelante, está ok, vas para adelante. Si ves que empezás a retrotraerte, entonces hay una cuestión entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, y eso es lo que hay que empezar a indagar. Cuando empezamos a indagar eso, nos damos cuenta que muchas veces el objetivo que planteamos están relacionados con los por qué y no con los para qué. Ahora, lo más importante es que nosotros logremos empezar a establecer esa comunión de cuerpo, mente y espíritu, y una de las formas más sencillas es la decisión de decir, bueno, ok, un minuto. Vos decís, bueno, qué pesada que es con esto, pero la base de la comunicación es la repetición. Bueno, un minuto me dedico a la introspección, me dedico a realmente empezar a entrar en contacto con lo que quiero, no con lo que debo, con lo que quiero, y lo empiezo a aceptar. Y empiezo a aceptar todas las emociones que empiezan a fluir en función a lo que quiero y en función a lo que quiero en relación a los para qué. Muchas veces las emociones, como vemos en general, pueden ser, diferentes, pero de base hay dos. O hay culpa por una cuestión que viene del pasado, o hay miedo por cuestiones que vamos percibiendo en relación a nuestro futuro. Pero aceptarla, la culpa, nos va a hacer que esa emoción de alguna forma, fluya y que nosotros podamos fluir a la par de la emoción. No significa tener la emoción para bloquearla, porque en función a eso es como va reproduciéndose y vamos reproduciendo nuestros objetivos y queriendo de alguna forma reproducir nuestros objetivos y no pudiéndolos cumplir. Entonces, está bueno que nos vayamos haciendo amigos de esas emociones y que las dejamos fluir. Esa es como, una forma amena
de empezar a tomar conciencia de nuestra alineación, de alguna forma, de esta comunión que tiene que haber entre los tres cuerpos para que vayamos todos para el mismo lado, digamos, y que el universo entienda perfecto qué es lo que vos estás queriendo plantear y lo pueda indexar. Si no, como te cuento siempre, sí, vos le estás poniendo mucha garra a todo, pero no entiende y bueno, las cosas salen como salen. Entonces, cuando vos te vas planteando un objetivo, sobre todo los objetivos que tienen que ver con emprender, ¿sí? Nosotros estamos en un momento en donde el emprendedor tiene un rol súper importante y tiene que ver con emprender, a veces tiene que ver con emprender tu vida, como te decía recién, están generalmente relacionados con el dinero o con la riqueza, y entonces ahí los bloqueos que pueden llegar a surgir tienen que ver con, en principio, de dónde estás partiendo. Acordate que si vos planteás un objetivo, digamos, ya nos pasamos de lo macro, es decir, ok, ya entendí que cuanto más alineado esté, más claro va a ser y más voy a poder fluir en relación a mi objetivo. Perfecto, eso ya lo vimos. Lo segundo tiene que ver de dónde estamos partiendo. Si vos estás partiendo de una necesidad, es decir, si vos estás partiendo de una necesidad, estás partiendo de un porqué, ¿sí? Entonces ya estás partiendo, estás poniendo tu intención digamos, en una perspectiva de carencia. Y perfecto, Mari, ni te preocupes. Después lo ves, está 24 horas en el perfil de la cuenta y si no después en YouTube. Ni te hagas drama. Gracias por estar este ratito. Perdón que María decía que no podía verlo ahora en el trabajo y que lo iba a ver después. Entonces, cuando vos planteas tu objetivo y lo planteas desde una perspectiva de necesidad, generalmente está relacionado con un porqué. Ahora, cuando vos lo planteas para explicarlo más sencillo, de una perspectiva de abundancia, tiene que ver con los para qué. Es decir, que eso que vos que estás queriendo alcanzar, digamos, va a ser a tu vida, pero tu vida, vos ya tenés cierto reconocimiento como es tu vida actualmente, cierto reconocimiento y cierto, digamos, gratitud, así sea tu vida como es ahora, y en función de ese presente que te está mostrando qué es lo que tenés que cambiar, es decir, gratitud no tiene que ver, digamos, bueno, está bien, Gaby, yo entiendo todo lo que vos me decís, pero me pasa esto, me pasa lo otro. No es que estás feliz, digamos, que uno tiene que estar contento de que le está pasando mal. No, al contrario, uno lo que empieza a estar contento a que empieza a ser consciente, empieza a estar presente, decir, no, pará, esto que está pasando me está mostrando algo. Bueno, de esto yo tengo que partir con una cierta perspectiva para no salir desde un lugar de carencia, sino salir desde un para qué, el objetivo. Esas como algunas, son todos mapas internos que nosotros nos vamos creando, pero son también formas de establecer nuestros pensamientos, que por último son los que, como te contaba en el video anterior también, que son los que median entre nuestro, digamos, cuerpo energético y nuestro cuerpo físico. Entonces, cuanto más nosotros podamos de alguna forma entender cómo funcionan estos pensamientos, cuanto más nosotros podamos conocer nuestra mente, digamos, para decirlo entre comillas, y entender cómo funcionan estos pensamientos, mejor nos vamos a poder alinear con eso que queremos y digamos, lo vamos a poder por último conseguir y vamos a entender cómo se plantean los objetivos, cómo nosotros tenemos que pararnos en función de esos objetivos y cómo, digamos, poder fluir en relación a esto. Ahora, lo que te contaba recién, los objetivos relacionados con emprender tienen que ver con, digamos, las perspectivas de, bueno, riqueza, dinero, algo ya vimos en un video cómo nos relacionamos con el dinero. Puntualmente tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Te invito a que lo veas al video sobre este tema puntualmente. Está en la cuenta del canal de la escuela, que es de YouTube. Entonces, vos vas a poder empezar a analizar las creencias y, digamos, las creencias
que tenés en relación a ese tema. Porque muchas veces cuando emprendemos, lo que por ahí nos frena es todo lo que creemos que ni tenemos ni idea que tenemos naturalizado en relación a ese tema, en relación al dinero, en relación a la riqueza. Y parte de ese bloqueo puede estar relacionado con tres cuestiones, digamos, más, de las tres cuestiones más grandes son el entorno, ¿sí? Hola a los que se están uniendo. Pueden estar relacionados con el entorno, con nuestro entorno familiar y con, digamos, nuestra misma perspectiva. Acordate que nosotros vamos como indexando todo lo que nos va pasando, lo vamos naturalizando y consciente de eso de eso que naturalizamos es un mínimo. Entonces, cuando nosotros empezamos a actuar y después nos preguntamos, ay, pero ¿por qué hice eso? O bueno, no sé, emprendí, me puse todo, pero no vendo. Y yo sé que mi idea está buenísima, sé que tengo un producto que está re bueno, pero no puedo vender. O, bueno, quiero emprender, pero no me animo. O emprendí ya 4 veces y las 4 veces me fundí. O quiero pues, emprender mi vida, quiero realmente salirme del círculo vicioso donde estoy porque realmente me siento mal, pero no puedo. O muchas veces intenté hacer algo diferente y vuelvo a lo mismo. Es decir, que son como repeticiones o son como bloqueos que tienen que ver precisamente por esas creencias, esas limitaciones que no estamos teniendo en cuenta, que están naturalizadas y que no estamos pudiendo percibir de dónde vienen. Entonces, cuando nosotros empezamos a plantear estos objetivos, una de las cuestiones tiene que ver con esta. Bueno, saber que tenemos que estar alineados, saber que tenemos la herramienta de la meditación, que no es necesario que sea muy largo para empezar a callar la mente. Y otra de las cuestiones súper importante es las mismas situaciones que nos va presentando la vida, que son todas como grandes espejos en donde nosotros podemos empezar a entender qué es lo que tenemos que empezar a trabajar. Por eso te digo que cuando nosotros planteamos los objetivos está bueno que salgamos desde una postura de agradecimiento para empezar a relacionarlos para qué. Es decir, bueno, esto que me está pasando lo tomo, entiendo que lo tengo que trabajar, no tiene que ver con juzgarnos ni con digamos, ni con machacarnos por lo que pasó, lo que hicimos, no, al contrario, tiene que ver con prestar atención y empoderarte en función a esa atención que estás prestando. Entonces, esa atención que le estás dedicando a esto que te está pasando, que realmente estás tomando conciencia de que puede ser el dato para avanzar, ¿sí? Acordate siempre que estamos en espirales ascendentes de aprendizaje y que todo lo que nos pasa tiene que ver con esto de poder avanzar. En relación a lo que tiene que ver con los bloqueos, con estas creencias, ya dijimos, algunas pueden ser en relación al entorno, otras tienen que ver con nosotros y otras con nuestro entorno familiar. Y ahí es donde enganchamos con el transgeneracional. Cuando nosotros empezamos a plantearnos los objetivos y nos damos cuenta que algunas de las limitaciones nos damos cuenta o no, estamos investigando, queremos analizar, empezamos a ver la punta, digamos, por todos lados, empezamos a trabajar por todos lados, una de las opciones puede ser analizar el transgeneracional, que no es más que recorrer un poquito tu árbol genealógico, es decir, tus vínculos familiares y trascenderlos. No tiene que ver con, bueno, veo el transgeneracional y listo, entonces corto, ya me di cuenta que toda la culpa la tiene la rama de mi, no sé, mi mamá o de mi papá, corto con todo eso y chau, arranco. No, al contrario, siempre estamos en lo mismo. Así como cuando te pasa algo, decís, no puede ser que me esté pasando esto porque a mí, y en realidad la postura es, gracias que me está pasando esto porque gracias a que me está pasando esto me puedo dar cuenta de un montón de cosas. Lo mismo pasa con el transgeneracional. Lo primero que hacemos el transgeneracional es para encontrar orden en un montón de cosas que nosotros no nos estamos dando cuenta de que estamos repitiendo, es decir, no estamos teniendo conciencia
de que estamos repitiendo. El árbol generalmente, a grandes rasgos, tiene dos acciones. O repetimos o creamos. Y como el árbol es un organismo, ante la repetición o ante la creación podemos encontrar, digamos, actitudes positivas o actitudes negativas, digamos, del mismo organismo. Y como nosotros formamos parte del organismo, si nosotros no tenemos en claro cuál es nuestro lugar, puede ser que digamos, por parte del árbol, si nosotros tenemos la bendición o no, nos afecta. Entonces, lo primero que hacemos es empezar a analizar el árbol para honrarlo, ¿sí? Para realmente agradecer a cada uno de los integrantes, los que conocemos y los que no, porque gracias a todos ellos, a todo ese árbol, es que llegamos a nuestra historia como está. Ahora, esto no quiere decir que uno, en función a ese agradecimiento, no tenga la posibilidad de reconocerlo y decir, ok, no, hasta acá entiendo cuál es el organismo, entiendo cuál es el mecanismo, pero también entiendo que es momento de crear y no seguir repitiendo, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con digamos, la lectura del transgeneracional, que también puede ser más abocada a los para qué y no tanto a los por qué. Cuando vos empezás a analizar el transgeneracional para los para qué, empezás a encontrar respuestas también, digamos, de índole más espirituales y no tan mentales. Es decir, parte del transgeneracional nosotros tenemos de nuestros ascendientes, tenemos rasgos genéticos, pero hay un montón de otros rasgos que tienen que ver con otras características más allá de la genética que vienen con nosotros. Entonces, eso es para lo primero que nosotros hacemos, empezamos a analizar el árbol en relación al planteo de nuestros objetivos. En este caso, la consulta tendría que ver, o el análisis del árbol tendría que ver, porque mira, me estoy planteando emprender, o estoy queriendo emprender, o he emprendido, y no logro concretar, y quiero ver si tiene que ver con lo que está pasando en mi árbol. Entonces, lo primero es para honrarlo. Si nosotros vemos al árbol en sí, la imagen, hay distintas perspectivas, pero por lo general las raíces son los ancestros, el tronco tiene que ver con nuestros padres y la copa tiene que ver con nosotros y nuestros frutos. Parte de la copa y de nuestros frutos es precisamente por los ancestros y los padres. Por eso tiene que ver con el agradecimiento, con el honrar a los ascendientes. Cuando empezamos a ver el árbol, lo primero es ordenar, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar a ordenar el árbol desde su línea. La línea es los hermanos. Entonces, lo primero que pasa por lo general, y hago un paréntesis, que es súper importante. Perdón que toso. Cuando nosotros empezamos a ver el árbol, esto que te decía recién, es para honrar y para ordenar. Cuando nosotros empezamos a ver el árbol, lo más importante entonces es que nosotros veamos nuestra línea de hermanos. Cuando hablamos de ordenar es que tenemos que tener presentes a todos, porque todos, por mucho o por muy cortita que haya sido su vida, tienen una incidencia en la nuestra. Partimos de la idea de que este organismo tiene cierta, digamos, relación más allá de su cuerpo físico, es decir, digamos que es un organismo que ha convenido de alguna manera coincidir en diferentes etapas, en diferentes roles, como así nosotros también, aunque no lo recordemos, se supone que
hemos coincidido. Entonces lo primero tiene que ver con ordenarnos nosotros con la línea de nuestros hermanos. Y es muy común que no se tengan en cuenta a la hora de establecer la línea de los hermanos a los bebés que se han perdido o a los abortos. Entonces, si nosotros nacimos primero y antes de que nosotros hayamos nacido, nuestros padres puede ser que hayan tenido un aborto o hayamos tenido un hermano que falleció muy chiquito, o generalmente es con los abortos o en el medio, ¿sí? En el medio entre los hermanos hubo un aborto, entonces generalmente no se cuenta. Entonces cuando decís, bueno, ¿cuántos son? Supongamos que, no sé, que nuestros padres hayan perdido un embarazo antes y después son 2 hermanos. Entonces generalmente dicen, bueno, no, nosotros somos 2. No, son 3. 3 para el árbol, ¿sí? Después la convención social es otra cosa. Lo que tiene que ver, lo que estamos analizando acá es precisamente la cuestión de, bueno, ¿qué cuestiones a nivel total, esta cuestión que yo te digo, bueno, alineémonos en 360 para poder lograr los objetivos, qué cuestiones a nivel de árbol pueden estar incidiendo en el modo en el que yo opero en mi actualidad? Esa es la idea, es decir, bueno, hay un nudo que puede haberse generado en algún lado del árbol, ¿sí? De cualquiera de las 2 ramas, y por algún motivo, puede ser por afinidad, después vamos a ver cómo podemos encontrar las afinidades en el árbol, pero por distintos motivos me toca estar repitiéndolos. Acordate que el árbol tiene 2 cuestiones, o las repetís o creás. ¿Sos de los frutos que repiten o sos de los frutos que crean? También tiene que ver con que hay hermanos, por ejemplo, que le tocaron todas, y hay otros que sí, no, que parece que la vida le va por un tubo y todo le va... Entonces, decir, ¿cómo puede ser que estando en la misma línea seamos tan diferentes? Eso tiene que ver también con, digamos, con ciertos acuerdos que se han establecido en donde uno tiene la capacidad de sanar o salvar ese árbol. Y si la tienes porque es posible, si no, no pasa. Entonces lo primero es ordenar a nivel de hermanos, ¿sí? Muchas veces las personas que la antecede un aborto y que socialmente por ahí no se cuenta, uno cuando tiene un hermano que le antecede un aborto no se cuenta, esa persona se denomina en lo que tiene que ver el transgeneracional un yaciente, y digamos el hermano que viene después del aborto o después de la pérdida, y muchas veces esa persona no se ubica o siempre se siente que no encaja o que no encuentra lo que tiene que hacer, o por ahí tiene mucho sobrepeso o algunas características que tienen que ver con no haber podido darle el lugar a este hermano que la antecedía. Entonces, por eso primero lo más importante es el orden. Y esto tiene que ver también con, bueno, es cierto que socialmente uno no dice, no, bueno, yo tengo un tío que se mató, tengo que se mató, se suicidó, lo que fue, uno por ahí no lo va contando, pero en el árbol hay que contarlo, ¿sí? En el árbol hay que ponerle el lugar. Y después, por supuesto, una vez que empieza uno a percibir el árbol como es tal cual, uno puede empezar a ordenar también su presente y entender muchas de las cosas que por ahí está repitiendo y que no está pudiendo llevar adelante. Otra de las cuestiones que pueden estar presentes a la hora de actuar, ahora nosotros estamos enfocados en los objetivos en relación a emprender, pero pueden ser otros objetivos, tienen que ver con, pongámoslo así, como si vos vieras una línea, entonces está lo que tiene que ver con nuestros ancestros, lo que tiene que ver con nuestra línea digamos, nuestra línea materna y nuestra línea paterna, después lo que tiene que ver con nuestra gestación, con nuestro embarazo y nuestra línea de vida, ¿no? Eso como son momentos que se pueden ir analizando. Hay algo que se denomina en el transgeneracional proyecto sentido. Que hay distintos autores que dicen, bueno, tantos meses antes de la gestación, hasta años y después, pero en realidad
digamos, es el periodo de la gestación un tiempo antes donde se enmarcaría, qué era lo que estaba pasando con nuestros padres, no importa, si ya sea que fue una noche ocasional, que era una pareja de toda la vida, no importa, pero qué era lo que estaba pasando en ese momento, cuando fuimos gestados, qué pasó durante el embarazo, y cómo, digamos, cómo eso se fue dando. Muchas veces la persona queda como prendida de ese proyecto y no sabe que está repitiendo un programa sin tener idea por qué. Aparte, hay algo que es muy importante, que es que generalmente cuando nosotros pensamos en nuestros ascendientes, bueno, la línea parental del Proyecto Sentido es muy claro, pero nuestros padres también son productos de Proyecto Sentido. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestros abuelos, pensamos en gente de 80 años, pero en realidad lo que tenemos que empezar a ver es a esos chicos o a esas chicas o chicos que tenían determinada edad cuando quedaron embarazados, por ejemplo, de nuestros padres, qué sentían, qué fue lo que les pasó, la línea también de nuestros hermanos, cómo fue su lugar, digamos, ir viéndolo desde otro lugar para poder darle orden al árbol y poder ponerlos a todos, digamos que poder encontrarlos a todos. Entonces, una de las formas que nosotros tenemos para empezar a ver cuánto estamos repitiendo y cuánto estamos creando y cuánto nos toca a nosotros a veces tener digamos, la tarea de sanar el árbol, ¿no? No es una obligación, pero si estás acá y estás escuchando esto en relación al transgeneracional, por algo es, por algo te resuena y tiene que ver con que uno lo puede llevar adelante, si no, no estarías acá escuchando esto, ¿sí? De sencillo. Y si lo escuchás y no te decís, no, mira, la chica habla de algo, no tengo ni idea, y pasa, digamos, no pasa nada tampoco. Lo mismo pasa cuando charlamos sobre la espiritualidad, como hay gente que le resuena, es el momento, no te resuena, no pasa nada, en algún momento va a suceder. Bien, algunas de las cuestiones que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de armar el árbol, ¿te acordás que te dije que vengas con lápiz y papel? Yo acá hice como un ejemplo, generalmente lo masculino se representa con un triángulo y lo femenino con un círculo, ¿sí? Entonces ese sería como, digamos, digamos, tu papá y tu mamá. Y si vas a empezar a armar la línea de hermanos, así sería, digamos, si por ejemplo nació primero una mujer, después un varón, y así sería cuando hay una pérdida de un embarazo o un aborto. Y en función a esto, sin fecha, sin nada, lo que yo te propongo es que con ese dibujito vos empieces a plantear tu árbol. Como sea esa representación, hacelo sin mucha, digamos, simplemente representarlo. Mira, te lo vuelvo a mostrar para que lo veas. Masculino es un triangulito, femenino es un círculo, los conozcamos o no, siempre es un padre y una madre, la hayamos visto mucho o poco, entonces siempre va a ser así. Cuando empecemos a subir para el lado de nuestra madre, también va a haber un padre y una madre, y así sucesivamente, y los vas colocando los hermanos, por ejemplo, de nuestra mamá en función a los hermanos que haya tenido o al padre, y en el caso de que seamos nosotros, nos podemos ubicar en relación a nuestros hermanos, pero ubicarlos a todos. Judith dice, empezar a preguntar sobre algo también implicaría saber cosas que pueden doler. En realidad son cosas. Hay que tener en cuenta que el árbol, por eso yo te decía al principio que tiene que ver con honrar, ¿no? Pensemos que las generaciones anteriores, que estos chicos que se casaron y que tuvieron hijos, porque esto vuelvo a lo mismo, no pensemos en abuelos o en padres, pensemos en chicos, ¿sí? Que vivían en otra época. Nosotros estamos 2018, pero pensemos que hace 100 años ni radio, la radio es del 20.
Así que, digamos, radio quiero decir de un punto a muchos puntos, ¿no? Sí estaba la radio punto a punto. Pero pensemos que era otro mundo en donde había otro contexto de época. Entonces estos chicos que se casaron, que vivieron determinadas cosas, muchas cosas tuvieron que ver con la inmigración, con el desarraigo, con empezar. Nosotros tenemos mucha migración también de las provincias a las capitales. Entonces cuando nosotros empezamos a pensar en esos chicos, cosas que pasan, son cosas. El árbol empieza a generar estos nudos. Generalmente los nudos tienen que ver con cuestiones que son inesperadas, que son dramáticas, que no se pudieron expresar y que por último parecieran no tuvieron solución, ¿sí? Porque eso tiene que ver con cómo ese organismo contempla eso que pasó. Por eso es importante que cuando nosotros empezamos a analizar nuestro árbol, estemos dispuestos a armarlo todo, ¿sí? Armarlo todo quiere decir, bueno, más, digamos, la mayor cantidad de personas que podamos poner, las que se tuvieron en cuenta y las que no, porque por ejemplo, socialmente, ahora no, pero antes por ahí una hermana muy chica con un problema muy grande que se la llevaba a un instituto y bueno, nadie hablaba de eso, o el famoso no hablamos de eso, ¿no? Entonces, viste que en las reuniones familiares, ¿no? Si se llega algún, nadie sabe. El nadie sabe tiene nombre y apellido y está en algún lado del árbol. Entonces, no tiene que ver con, vuelvo a lo mismo, no es para juzgarnos, no es para juzgar a esos chicos, porque lo importante, lo más importante, por eso las respuestas del árbol son ¿para qué? Lo más importante a la hora de nosotros sentarnos a armar el árbol es, yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo. Yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo. No importa qué. Si esto es durísimo, yo sé que es durísimo. Cuando lo escuchás la primera vez, se te prenden todas las alarmas. Pero cuando vos empezás a armar tu árbol y empezás a organizar este sistema y empezás a darle luz a los que no la tuvieron, por ejemplo, a veces pasa con los hermanos que han perdido embarazos o han sido abortos no deseados, o sí, digamos, no han tenido luz dentro del árbol. No hablo, digamos, es diferente después la mirada social, pero dentro del árbol y para lo que nosotros estamos trabajando, porque precisamente lo que estamos es queriendo canalizar algo que está bloqueado, es decir, que fluya. Bueno, esto es darle luz. Darle luz es agarro un papel como este y empiezo a armarlo. Simplemente poniendo, digamos, las figuras, haciendo el dibujito y poniendo, si tenés nombres, bienvenidos sea, y si no, ¿cuántos eran? Bueno, nosotros somos, no sé, 5 hermanos, después mi mamá tenía 2 hermanos, y el número, ¿es la primera mi mamá o antes la abuela perdió un embarazo? Entonces mi mamá no es la primera. Lo mismo si tuvieron muchos hijos, pensemos que por ahí nosotros son 2 generaciones, serían nuestros bisabuelos, pero eran chicas que tenían muchos hijos, que no tenían la posibilidad como nosotros tenemos ahora de controlar la natalidad, de estar más informadas, de manejar diferente nuestra sexualidad con nuestras parejas, maridos, lo que fuera, como que es otro tiempo, por ahí nuestras bisabuelas eran muy diferentes, entonces eran chicas que estaban en un contexto totalmente diferente y que en función a eso fueron organizando su vida, y de eso nuestros abuelos y de eso nuestros padres o nuestras madres y ahí nosotros. Y hay nudos que se van reproduciendo. Acordate que se van reproduciendo precisamente por esto, porque nosotros repetimos o creamos y en función a la repetición o a la creación el clan adhiere. Es decir, ese organismo te da la palmadita en el hombro y dices, ah, muy bien, sos de los nuestros, o no. Esto puede ser para bien o, digamos, para algo positivo o para algo negativo. Lo importante es que tengas en cuenta esto, que esta idea de pueden doler tiene que ver con empezar a que la cosa fluya, empezar a darle luz. Y no tiene que ver con juzgar, ni con juzgarnos, ni con juzgar al otro. El otro, yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo.
no que yo viaje en el tiempo, yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo. Y pensarlo como esto, como en el momento, con esa edad, en ese contexto, de esos padres, ¿sí? De esa familia. Aparte otra cosa, nosotros tenemos un árbol, nosotros ahora estamos analizando el nuestro, pero nosotros somos parte de nuestro árbol político, que lo adoptamos y nos adoptan. De hecho, los árboles se van eligiendo unos a otros, es decir, que vos decís, parece que no, pero sí, y muchas veces nos ayudan a rever vínculos de nuestro propio árbol. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle luz a estas cuestiones que han sido inesperadas, que han sido dramáticas o que por último no se han podido expresar o que parecieran no tener solución, nosotros empezamos a ordenar nuestro árbol. Y lo importante es esto, empezar por nuestra línea de hermanos y ubicarnos todos, y después por nuestros padres y ubicarlos todos. Con ese no es necesario que pongas fechas, que te enloquezcas con las fechas ni con muchos datos. Simplemente con ubicarlos con la representación gráfica ya te vas a dar cuenta de qué rama viene. Hola Marce. De qué rama viene parte de ese bloqueo que vos por ahí estás trabajando. Con la representación. Por eso te digo que para los que se sumaron ahora, y te cuento Marce, que estábamos viendo cómo armar el árbol, porque estamos trabajando bloqueos en relación a objetivos planteados con emprender, y con la representación del árbol ya vos te vas a dar cuenta de dónde viene eso que tenés que trabajar. Por eso es tan importante que lo intentes volcar, el árbol. Pensemos que cuando se van dando estos fenómenos que por último quedaron encapsulados, esta idea de no expresado, ¿sí? o de estar escondido, no, de eso no se habla, o no, eso no, nunca sabemos lo que pasó. Vos preguntás por un tío, si no. Y entonces por ahí vos mismo reproducís, bueno, ¿cuántos tíos tengo? No, tengo 4, no, tenés 5, porque aunque no sabemos lo que pasó, empezar a darle luz a todas las personas. Y en principio, la línea de hermanos. En función a todo esto, que puede ser, según el contexto de época, digamos, más o menos grave, pero en el momento provocó un impacto, y ese impacto es el que queda como encapsulado y puede ser que se vaya repitiendo. En general, o por último, coincide con lo no terminado. Es decir, generalmente lo que queda siempre dando vuelta o digamos como el pajarito repitiéndose una y otra vez, es con lo que no se terminó. Con lo no se terminó generalmente está relacionado con esto, a lo que no se le dio, digamos, el curso en el momento que había pasado. Es decir, esto que te digo, que bueno, cuando pasa algo que es inesperado y que por último pareciera no tener solución y por último queda callado y no se produce, no se hace el duelo, no se lleva adelante la emoción, o lo que pasa no se le da en su momento, no se trasciende, eso queda encapsulado y que empieza a transmitirse como algo no terminado. Y lo no terminado es lo que llévalo a tu vida. Las cosas que no terminaste son las que vos te quedás pensando, ay, no pude terminar tal cosa, ay, no pude, y es por ahí lo que más te resuena. Entonces, en el árbol pasa algo similar. Cuando nosotros empezamos a analizarlo y empezamos a ver el orden, empieza a tener que ver esta cuestión. Ahora, cuando ya tenés armado el gráfico del árbol y querés empezar a ver un poco más hasta dónde se repite o qué se repite, bueno, lo más fácil o lo más rápido es los nombres, ¿sí? Cuando vos vas viendo, bueno, todos se llaman de una manera, o las profesiones, las enfermedades, los eventos, bueno, quedé embarazada igual a que mi mamá, o tal persona falleció igual que la otra persona, o bueno, algunas cuestiones de repetición que muchas veces se las denomina fechas de aniversarios porque
se repite, es como la gente dice, ay, ¿podés creerlo? Bueno, se van repitiendo y ahí es donde nosotros podemos empezar a encontrar cuestiones que tienen que ver con nuestros bloqueos. El más importante parece muy obvio o parece poco importante, valga la redundancia, porque socialmente nosotros por ahí en el día a día no lo tomamos, es el orden y darle luz a todos los integrantes. Y para nosotros, sobre todo en nuestra línea de hermanos, si nosotros tenemos un hermano, sobre todo que nos antecede, que fue una pérdida o que fue un aborto y que no termina de... Nosotros por ahí no nos hallamos, no nos encontramos, o sea, que no encontramos nuestro lugar, tiene que ver con que a nivel de árbol no está hecho el lugar como tendría que haber estado realizado. Entonces, eso que parece muy poquito es un montón. Digamos, si te pasa algo similar o te parece que puede estar teniendo relación con esto, esto es un montón. Cuando yo podés empezar a darle luz a todos los integrantes del árbol y sobre todo si te toca de cerca esto de, bueno, a mí me antecede una pérdida o me antecede algunas pérdidas. Yo en realidad, sí, claro, para mi familia soy el tercero, pero en realidad no, soy el quinto. Bueno, eso tiene un peso para vos, porque tiene que ver con estar supliendo lugares que no son y que vos no estás entendiendo por qué no te encontraste en los lugares o por qué no. Y bueno, tiene que ver con eso. Entonces ya darle luz en el árbol es un montón. Cuando vos podés empezar también a analizar los proyectos sentidos, esto que decíamos, bueno, en ese momento en el que me gestaron, bueno, qué era lo que estaba pasando o qué pasaba con mis padres cuando los gestaron a ellos, o en relación a emprender, todo lo que tiene que ver con emprender, cómo el árbol se llevó con el dinero, con la riqueza, si un familiar que se la reventó toda, otro familiar que la ahorró toda, que no quería que nadie gaste, o sea, cómo el mismo árbol se manejaba con este tema y los lugares, y todos los lugares, es ordenar. Entonces ordenar ya te va a dar a vos otra perspectiva totalmente diferente en relación a tu planteo de objetivo. Y como te digo siempre, esto no es de creer, probalo para que veas realmente que es así, que a medida que vos podés empezar a plantear tus objetivos, teniendo en cuenta todo lo que vimos antes, y en particular, si te interesa empezar a establecer esta relación entre el árbol y tus bloqueos, bueno, eso sería, digamos, la base para poder empezar a alinearte aún más, para entender aún más tus bloqueos y para poder de alguna forma encontrarle realmente la vuelta. Así que, bueno, espero hagas tu árbol y bueno, que veas que en la misma representación, si no lo viste ahora, te sumaste hace un ratito, después el video lo vas a poder ver durante todo el día en el perfil del Instagram. Es algo es una actividad muy, digamos, pequeña, pero suma un montón a la hora de plantear nuestros objetivos. Entonces, con que solo vos trates de plantear el árbol y veas cómo es la representación, o sea, veas cómo se va dando. Ver cómo se va dando, vos lo haces al árbol. Después te fijas como es esa mano alzada. No lo hagas con regla ni midiendo, no. A mano alzada. Y en esa representación ya te vas a dar cuenta por dónde empezar a trabajar esto que pareciera ser un bloqueo a la hora de plantar un objetivo. En particular, en este caso nosotros estamos ahora enfocados a emprender. Y después esto lo puedes ir reforzando con fechas, con nombres, con profesiones, con cómo se fueron manejando con el dinero, la relación que tenían con la riqueza, si así sean de familias de emprendedores o familias de empresarios, o
sea, ¿qué era lo que iba pasando? Esto tiene que ver con repetir o crear, es decir, si todos hacen lo mismo o si uno decide hacer algo diferente. Entonces uno empieza también a trabajar desde otro lugar estas creencias que por último podrían estar bloqueadas y que tenemos naturalizadas. Así que este pequeño ejercicio en relación al planteo de los objetivos y en relación a lo transgeneracional es más amplio, pero a mí me parecía que esta representación que vos podés hacer enseguida te va a dar un pantallazo y enseguida vos vas a poder darte cuenta cómo te estás parando y cómo poder empezar a plantear tu objetivo en función a esto que estás viendo. El no encontrar una pareja también tiene que ver con nuestro árbol. Todo tiene que ver con nuestro árbol. Hay mi maestra de transgeneracional dice, bueno, ok, el 95% de las decisiones de lo que hacemos tiene que ver con el árbol. Sí, claramente. Igual también todo tiene que ver con nuestro, ya sea la pareja que tenemos, que la teoría transgeneracional dice que la eligió el árbol, que tiene que ver con esto, o sea, digamos, me sonrío, pero en realidad, hablando en serio, es esto, ya sea porque tenemos una pareja o porque no, tiene que ver con algo que estamos trabajando nosotros para con nosotros. Si nos toca estar solos, tenemos que aprender a estar solos. Si queremos buscar una pareja por el por qué y no el para qué, vamos a encontrar a otra persona que también esté tan necesitada como nosotros, porque estamos partiendo de la necesidad y esa pareja va a tener ciertas cuestiones. Ahora, cuando nosotros empezamos a estar con nosotros mismos y la necesidad de pareja o no, o el tipo de pareja puede estar también está relacionado con el árbol, bueno, ahí entonces el objetivo de, bueno, quiero armar una pareja, o por qué mis parejas no funcionan, o por qué se bloquean, darle una vista al árbol te va de alguna forma a dar una perspectiva de cuánto estás repitiendo y cuánto estás creando. Porque también, vuelvo a lo mismo, lo que nosotros entendamos por el amor y cómo lo sentimos, tiene que ver con el entorno, con nuestro entorno familiar y con nosotros. Hay que ver en el momento en que nosotros fuimos gestados el proyecto sentido, esto que hablamos al principio, nuestros padres cuando fueron gestados su proyecto sentido, los vínculos, o sea, las parejas que les tocó vivir, es decir, estos chicos, o sea, por ejemplo, nuestros padres cuando eran chicos, cómo se llevaban los abuelos, cómo se llevaban nuestros padres entre sí, si nuestros padres realmente era un matrimonio estable o era un matrimonio que resistía o fue una noche o, bueno, no sé quiénes son mis padres porque me adoptaron, pero me cuesta. No, o sea, el árbol habla, así vos me digas, bueno, no, yo soy adoptada, no sé nada de lo, quédate tranquila que igual se sacan los datos. Y sí, casi todas las áreas de nuestra vida, cuando nosotros le damos una mirada al árbol, nos damos cuenta cuánto estamos repitiendo y cuánto estamos creando. Entonces es como un plus, es como un dato más. Yo siempre digo, bueno, son datos, nos ayudan a reorganizar nuestro mapa, y si tengo el dato, ¿por qué no lo voy a usar? Si me sirve, lo uso, y es un plus que nos da un impulso muy grande, sobre todo el orden, honrar al árbol, tener bien claro que yo en tu lugar hubiese hecho exactamente lo mismo. Esto quiere decir aceptar, aceptar y aceptarnos, y empezar a ver quiénes son todos desde el organismo entero, y ahí ver cuánto estamos repitiendo y cuánto podemos empezar a crear. Y saber que podemos empezar a crear, ¿no? Una vez que uno acepta y que pone sobre la mesa esto que decía, no que me quiero equivocar el nombre, pero me parece que era Judith, que decía, bueno, ok, puede doler. Y sí, a veces poner sobre la mesa cosas que estuvieron mucho tiempo encapsuladas, en principio puede generar un impulso, pero después, cuando fluye, es como cuando algo está
cuando vos bloqueas agua y de repente sale, sí, sale con mucho impulso, pero después toma su curso normal. Esa es la idea, es decir, que uno pueda de alguna forma verlo para que corra. Esa es la idea. Y sobre todo para que nosotros podamos avanzar y no quedarnos encapsulados, porque si quedamos encapsulados en la repetición y después nosotros tenemos descendencia, lo más factible es que repitan. Y si son cosas que pueden doler, como dice Judith, mejor que no, mejor salvarlos. Digamos, salvar al árbol, porque cuando vos estás aceptando, como el árbol se trabaja no a nivel físico, porque estamos unidos como organismos, digamos, al menos 4 generaciones. Entonces, digamos, estamos a nivel, si querés decirlo, energético. Entonces, al aceptarlo y al darle lugar, ya los estás liberando. O sea, es como que el trabajo pareciera pequeño, pero es grande. Y estamos liberando también a nuestros descendientes. Entonces, sí, por supuesto, el transgeneracional es más profundo y hay más data y se puede ir bien, digamos, al punto, pero lo que a mí me interesaba en este video era contarte cómo, si estoy trabajando los objetivos de emprender, acordate que tenés el video también de cómo nos relacionamos con el dinero y la riqueza, y cómo esto de emprender puede, como es ir para adelante, emprender en la vida, emprender, tiene que ver con los lugares. Entonces, sí, sobre todo, si vos tenés un hermano que antes, o en la línea esa de hermanos, no están todos, no estás teniendo tu lugar, y es muy difícil emprender cuando vos necesitas tener un lugar, cuando vos tenés tu lugar, cuando no lo estás teniendo. Entonces, es chiquito, pero es enorme. Se apareciera un ejercicio chiquito, pero es enorme. Así que, si te sumaste hace poquito y no viste cómo era el ejercicio del árbol, después lo ves entero y yo te puse un ejemplo de cómo hacerlo. Dice, ¿cómo podemos saber acerca de nuestro árbol cuando la familia tiene muchos secretos y tabúes para hablar sobre tus historias? Planteas el árbol y aunque sea en principio las personas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un tío no sabemos qué pasó, pero sabemos que existió. O no sé, la hermana de mi mamá no la vi nunca más, pero está. No es que, no. Por ejemplo, no sé, hubo un problema en la familia. No sabés lo que pasó, pero la hermana de tu mamá eran 5 hermanas y con una hermana no se hablaron más, entonces vos decís que tenés 3 tías, no 4. Y decís, no, tenés 4. Ni te digo si es una hermana que falleció chiquita, entonces vos nunca la conociste, o gente que no conociste. El orden. Entonces, el mismo árbol va a empezar a, digamos, parece que no, pero a medida que vos vas haciendo el ejercicio vas a ver que vas a ir pudiendo encontrarle la vuelta a la info. Pero lo más importante es tu línea de hermanos. Primero es tu orden, digamos, ahí que esté bien claro, y después sí ir hacia los ascendientes, y lo que fuera siempre es, yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo. Así, yo sé que suena duro, que al principio no tiene un montón de resistencia, que no, yo en tu lugar, eso, que no le cierra, pero cuando vos empezás a ver el árbol y lo empezás a ver de ese lugar, claramente lo estás viendo de los para qué y no de los por qué. Entonces no estamos juzgando, no tiene que ver con autojuzgarnos a nosotros, sino tiene que ver con sanar, liberarnos a ellos y liberar también nuestros ascendentes, y por sobre todo, digamos, nosotros que nos toca, digamos, de alguna forma hacerlo, saber que estamos preparados para esto y hacerlo, que no es más que la representación del árbol. Es chiquito el ejercicio, pero es enorme. Así que espero que lo hagan. Si lo haces y lo querés enviar a la escuela por inbox o lo querés que lo charlemos y lo vemos, no hay problema. Pero que hagas esa representación para que veas cómo un objetivo de emprender, si nosotros no tenemos claro cuál es nuestro lugar, es muy difícil. Es muy difícil porque desde el no lugar es muy, muy difícil emprender. Así que bueno, queda nada. Te doy las gracias por haber compartido conmigo este tiempo, por haberme dejado ser tu coach por este ratito.
que termines bien el día y estamos en contacto. Espero ver tu árbol. Gracias.